Bueno, buenos días. Hoy 29 de mayo seguimos con las clases virtuales, hoy día con el grupo C, dando inicio a la parte de pancreatitis del páncreas exócrino ya esta vez. Así que, bien Ivana, esperemos que se conecten tus demás compañeros y empezamos. Buenos días, doctor. Buen día, ¿qué tal?
Bueno, antes de llamar lista, voy a llamar lista en la segunda mitad de la clase para ver si alguien más se puede conectar. De todas maneras, me olvidé pasarle la clase del día miércoles, se la voy a pasar ahorita, ya la tengo. Y bueno, empecemos la clase. Perfecto. Ya, doctor, ya, bueno, buenos días. Buen día, Monsieur, ¿qué tal? Bueno, ahora sí. Ya hemos visto entonces la pancreatitis, la aguda con ustedes. Ya hemos visto la fisiología, hemos visto la anatomía, dónde se encuentra, hemos visto los vasos que irrigan al páncreas, de dónde vienen esos vasos, hemos visto la inervación, que también está dada, como les dije, por el nervio vago y algunos nervios de la rama esplénica, por algunas torácicas, también por la T5, T6, T7, 10 y 12. Bueno, y aparte hemos visto la patología, la pancreatitis aguda. Pues ahora vamos a continuar con las clases siguiendo con la patología de la pancreatitis crónica. Entonces, ¿qué es la pancreatitis crónica? Obviamente, ya hemos visto que la pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria, pues aquí es lo mismo. Es una enfermedad inflamatoria progresiva y persistente, ¿ya? O sea, ya no fue aguda, digamos, ya el paciente salió. Aquí ya el paciente sigue con las mismas manifestaciones clínicas, con las molestias. Es una, como bien dice, progresiva y persistente. Y puede llegar a esta pancreatitis crónica, puede llegar a ¿qué? A fibrosis, inflamación y atrofia. Aquí vemos el páncreas, totalmente el conducto pancreático superior, conducto Santorini, su rama accesoria, conducto de Wilson, que van y desembocan. Esto no se olviden, por favor. Van y desembocan a la segunda porción del duodeno. Siempre la segunda porción del duodeno. ¿Cómo se clasifica la pancreatitis crónica? La pancreatitis crónica se clasifica en calcificante, obstructiva e inflamatoria. Calcificante cuando hay lesiones irregulares y cálculos calcificados. ¿Ya? Los calculitos que empiezan como arenilla, digamos, estos calculitos se van volviendo como piedrita. Eso significa cálculos calcificados ya por el calcio que contienen. Después viene la pancreatitis obstructiva, que son lesiones uniformes, dilatación del sistema ductal pancreático, por lo cual obstrucción por estos calculitos, por estos cálculos calcificados, por eso es la obstrucción. Y después viene la fase inflamatoria, cuando hay destrucción difusa del tejido exócrino, ausencia de dilatación y cálculos. Son las tres partes de la pancreatitis crónica. Epidemiológicamente, geográficamente, podemos decir que la variación geográfica, como ven en la primera etapa donde está el mapa mundi, es irregular. Pese a que dijimos que la pancreatitis aguda había una alta incidencia en pacientes en la parte de México. ¿Por qué? Por el consumo de las bebidas alcohólicas. ¿En qué parte más se ve la pancreatitis crónica? ¿En qué países? En Brasil, Estados Unidos, Francia, México, ¿se acuerdan? México. Es una edad promedia de entre 40 y 50 años. En India también se ve mucho esto por la malnutrición. En India y en África, que es por lo menos un 5%, un 5.5%. Y el 5% de los diagnósticos de necrosis en adultos, ya en pacientes que son de la tercera edad, ya se ve la necrosis ya establecida. La clasificación etiológica de la pancreatitis crónica, como número 1 tenemos la alcohólica. El alcohol lamentablemente nos lleva, todo el mundo asocia que estoy tomando alcohol, entonces me va a patear el hígado. Una cirrosis alcohólica, pues también nos patea el páncreas. La clasificación no etiológica puede ser debido a que nutricional, hereditaria, hipercalcemia, aumento de los niveles de calcio, e hipertrigliceridemia, autoinmunitaria y otros. Secundaria, ¿a qué puede ser la pancreatitis crónica? Trauma del conducto pancreático, páncreas divisum,
quistes periampulares de la pared duodenal. Estos quistes son los que aparecen y nos pueden dañar y pueden hacer como efecto de masa, pueden comprimir toda la parte de los conductos. ¿Cuál es el efecto alcohólico que tiene aquí en el páncreas? Bueno, las bebidas, ¿no? Primero, aumenta la velocidad del jugo pancreático. Este jugo pancreático que tiene que llegar, que está en su forma inactiva en el páncreas hasta que llega al duodeno, donde recién se activa, aquí aumenta la viscosidad del jugo pancreático, lo hace más como que cremoso, se podría decir. Aumenta la respuesta a la estimulación por colecistoquinina. También aumenta, el alcohol favorece a que la colecistoquinina aumente su función y altera los mecanismos de transporte celular de las enzimas y lisoenzimas. Acuérdense que el páncreas dijimos que producía 6, 7 enzimas. La tripsina, la quimotripsina, la calcicreína, la amilasa, la lipasa, el colesterol, ¿ya? Todas esas enzimas que atraviesan y van al conducto, a la segunda porción del duodeno, ¿ya? Pero cuando están construidos estos conductos de Santorini y el conducto de Wilson, es por las mismas enzimas que el páncreas realmente empieza a fallecer, podríamos decir, o a alterarse o a inflamarse. Pancreatitis crónica idiopática. ¿Qué significa idiopática? Que no se conoce la causa. Puede ser por una pancreatitis no alcohólica, por una pancreatitis de comienzo precoz y tardío, puede ser una pancreatitis con mínimos cambios, o sea, mínimos cambios me refiero a no hay mucha clínica en esta parte. Y puede ser una pancreatitis tropical. ¿Cómo es la fisiopatología de la pancreatitis crónica? Pues primeramente por un consumo crónico de alcohol. O sea, son pacientes como si fueran ya alcohólicos de nacimiento, se podría decir. La gente de la calle, la gente que tiene, bueno, lamentablemente la gente que vive en la calle, ¿de qué vive? De lo que encuentra en las bolsas de basura, de lo que le da a la gente algunas veces, pero nunca le va a faltar ¿qué? Nunca le va a faltar su droga, la clefa o el alcohol, porque no tienen mucha plata para comprarse, digamos, un cuarto de pollo, digamos, o un pollo económico, pero les alcanza para comprarse un botecito pequeño de alcohol. Y están todo el día con eso, todo el día con eso. Fíjense en la calle ustedes mismos que cuando ven a una pordiosero, por así decirle, están siempre con su botellita de agua, pero ahí está mezclado el alcohol. O sea, paran bebiendo alcohol todo el día. ¿Esto qué hace? Aumento del tono colinérgico de la glándula, llevando a qué? A una disminución de la concentración del bicarbonato. Acuérdense que el jugo pancreático tenía ¿qué? Agua, bicarbonato y enzimas. Esta disminución de la concentración del bicarbonato, ¿qué es lo que produce? Aumento de las proteínas en el jugo pancreático, lo que forma tapones proteicos que obstruyen los conductos. ¿Cuál es el conducto? El conducto pancreático principal y el de Santorini. Formándose tapones proteicos dentro de los conductos pancreáticos y posteriormente se precipitará en sales de calcio, lo que después vienen a formar los cálculos de calcio. Cuando hay obstrucción de los conductos excretores del páncreas, automáticamente vamos a ver que se desarrolla la esclerosis y prolifera el tejido conjuntivo normal. Hay dilataciones ductales que pueden constituir pequeños quistes y obviamente obstruir la parte de los conductos excretores. Quiero compartirles esto ahora. Ojalá puedan escuchar. En serio, ojalá puedan escuchar que es sobre la fisiopatología de lo que acabamos de hablar. Ok, doctor. Ya. Avísenme si escuchan, por favor. Buenos días. Hoy hablaremos sobre la ¿Se escucha? Ya. ¿Qué es la pancreatitis crónica? La pancreatitis crónica es un tallo
progresivo e irreversible de la glándula, el páncreas, que afecta funciones como endocrinas y exocrinas. Vista clínica. Los pacientes que presentan pancreatitis crónica tienen un dolor localizado en el epigástrico. También mala digestión, lo que les produce pérdida de peso y menor secreción de lipasas. Y a lo largo de esta enfermedad pueden tener diabetes tipo 3, la cual les produce la destrucción de células betas y células alfa del páncreas, las cuales están encargadas de la producción de insulina y glucagón. Los mecanismos que conducen a la pancreatitis crónica son los TIGAR-O. La sigla TIGAR-O significa tóxica metabólica, idiopática, genética, autoinmune, recurrente, obstructiva. La más frecuente de todas ellas es la tóxica metabólica, que puede ser producida por el alcohol, por la hipercalcemia o la falla renal crónica. La idiopática está presente en las primeras décadas de nuestra vida, pero también se puede presentar en la cuarta y en la quinta década. La genética es por mutaciones. La autoinmune es muy poco frecuente, es por el exceso del infiltrado linfoplasmocitario. La recurrente es por múltiples episodios de pancreatitis aguda que se puede conducir a la pancreatitis crónica. Y la obstructiva es una falla primaria en los conductos pancreáticos. ¿Qué es la fibrogénesis pancreática? Es un proceso evolutivo inflamatorio del páncreas que culmina con la destrucción estructural y funcional de la glándula, en el cual las células estrelladas representan el motor fibrogénico. Estas residen en un estado quiescente, es decir, estas células no entran a la división celular. Tienen una localización periacinar, almacenan gotas lipídicas citosólicas ricas en vitamina A y expresan proteínas del citoesqueleto como la desmina, la dimentina y la proteína acídica de la glía fibrilar. En el páncreas de los pacientes con pancreatitis crónica se observa una gran expansión de la población de células estrelladas pancreáticas activas, localizadas en áreas de fibrosis pancreática. El desequilibrio a favor de la proliferación puede propiciarse por factores profibrogénicos como el alcohol, que es una de las principales causas, y el estrés oxidativo, los cuales estimulan la activación de las células estrelladas pancreáticas. La hipótesis necrosis-fibrosis plantea que la necrosis y la inflamación pancreática son procesos activados por las células estrelladas pancreáticas, las cuales poseen dos vías de activación. El primero, que es por factores paracrinos, es decir, por otras células provenientes de células acinares, leucocitos y células endoteliales que liberan citoquinas como la interleucina 1, 6, 10, el factor de necrosis tumoral alfa, la angiotensina 2, endotelina 1 y radicales de oxígeno en respuesta a la injuria. Y la segunda, por factores autocrinos, es decir, ella misma, por moléculas proinflamatorias que aumentan la secreción de colágeno y la expresión del factor de crecimiento transformante beta 1 y endotelina, que estimulan la contracción y liberación de sustancias proinflamatorias, perpetuando sus efectos aún finalizado el estímulo, favoreciendo la fibrosis. En la siguiente imagen observamos la transición fenotípica y funcional de las células estrelladas del páncreas. Ante una lesión pancreática, las células estrelladas se transdiferencian hacia un fenotipo activo con la finalidad de reparar la lesión. Al ser células activas, expresan alfa-actina del músculo liso, pierden el retinol citoplasmático y adoptan la capacidad de proliferar, sintetizar matriz extracelular, migrar, contraerse y segregar mediadores solubles. La reparación normal concluye con la eliminación de las células estrelladas por un proceso de apoptosis y o autofagia. Por el contrario, la persistencia de estas células conlleva a la fibrosis del órgano. Activación e inactivación del tripsinógeno a nivel intrapancreático. La mayoría de las enzimas son secretadas inactivas y se activan en la luz duodenal. La luz duodenal es el espacio interior de una estructura tubular, como es una arteria o un intestino. Una escasa cantidad de tripsinógeno humano se autoactiva a tripsina, pero hay un inhibidor de tripsina que es una proteasa, conocida como inhibidor intrapancreático de tripsina. Hay tres tipos de tripsinógeno: del tripsinógeno catiónico o proteasa de la serina 1, está el tripsinógeno aniónico y está el mesotripsinógeno. El
tripsinógeno catiónico se autoactiva con mayor facilidad y tiene mayor resistencia a la autólisis. Inhibidor de proteasas de serina casal tipo 1. Es una poderosa antiproteasa y funciona como un inhibidor de la activación tripsina. Debido a que esta antiproteasa es un factor de protección, la mutación que se asocia a la variante patogénica es precisamente una mutación en la que se disminuye la capacidad inhibitoria de la enzima, resultando así en la predisposición para episodios de pancreatitis. La primera línea de bloqueo del tripsinógeno es el SPINK1, que es capaz de inhibir alrededor del 20% del total de la actividad de la tripsina dentro del páncreas. La mutación más común implicada en este gen es el N3-4S, secreción de bicarbonatos y el regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Es una secreción neurohormonal, es decir, estimula el nervio vago y la hormona secretina liberada por células duodenales en presencia del ácido gástrico. La principal función de la secreción de bicarbonato es contrarrestar el ácido gástrico que ingresa al duodeno. El primer paso en la secreción de bicarbonato es el ingreso a la célula mediante la membrana vasolateral, donde ingresa como bicarbonato o por un mecanismo de cotransporte con sodio. También puede ingresar en forma de ácido carbónico por la combinación de CO2 y agua por medio de la enzima anidrasa carbónica. El segundo paso es la salida del bicarbonato a través de la membrana apical hacia el conducto pancreático. El epitelio de los conductos pancreáticos, a diferencia de otros, tiene la característica de no absorber sodio. Este ion es secretado por vía paracelular. La secreción de cloro es importante debido a que en conductos proximales cuenta con un receptor CFTR, o sea, un regulador de conductancia transmembrana de fibrosis quística, localizado en la membrana apical que permite la secreción de cloro y bicarbonato, además de líquidos y electrolitos. La permeabilidad de este receptor es menor para el bicarbonato, favoreciendo la secreción de cloro y líquido. Recientemente se encontró otro mecanismo de transporte para estos iones, conocido como SLC26, que intercambia cloro hacia el interior y bicarbonato hacia los conductos. Ambos mecanismos de transporte se interrelacionan y se potencian, produciendo un líquido con altas concentraciones de agua y bicarbonato. Existen diferentes mutaciones para el regulador de conductancia transmembrana de fibrosis quística, que alteran su función y la formación del jugo pancreático, aumentando la formación de tapones proteicos y cálculos intraductales. Además de disminuir la concentración de bicarbonato, disminuye el pH, favoreciendo la activación enzimática que dañará al páncreas. Estas mutaciones se encuentran presentes en pancreatitis crónica relacionada con el alcohol, dentro de un 25 a un 30%. Pancreatitis por el alcohol. Como hemos mencionado anteriormente, el alcohol es una de las causas más frecuentes para producir pancreatitis crónica y produce daño primario a los conductos pancreáticos. Si observamos este esquema, se da a conocer las vías metabólicas del páncreas, donde encontramos la no oxidativa y la oxidativa. En la no oxidativa se produce éteres de ácidos grasos y de colesterol por la enzima etil-ester de ácidos grasos sintetasa. El aumento de éteres oxidativos produce daño celular. Este daño celular da a un daño en la membrana. Este daño en la membrana produce necrosis. La necrosis estimula a las citocinas, las cuales son las encargadas para la comunicación intracelular. Gracias a las citoquinas se puede generar una respuesta innata y adaptativa. Si observamos por la vía metabólica oxidativa, se produce acetaldehído por la enzima alcohol deshidrogenasa. Este acetaldehído puede producir estrés oxidativo y también activa las células estrelladas o células de hito, las que pueden conducir o conducen realmente a una fibrosis. El alcohol, el acetaldehído y los metabolitos de la vía no oxidativa aumentan los niveles de citoquinas. Esto favorece a la necroinflamación y estimula más a las células estrelladas. Además, el alcohol puede afectar a la microcirculación pancreática, lo cual puede producir un tapón proteico. Bueno, hemos llegado al fin de nuestra... Bueno, eso es lo que quería mostrarles, compañeros. Todo lo que era la fisiopatología, ¿ya? de la pancreatitis crónica. Entonces,
Voy a cortar la clase y les mando el enlace nuevamente.